En este vídeo vamos a trabajar la cobertura del riesgo de interés a largo plazo. Con esto hago referencia a aquellas operaciones que ya están en marcha, que tienen pues una vida media larga y por lo tanto que vamos a tener varios focos de riesgo. Estas operaciones pueden ser establecidas tanto a interés variable como a interés fijo. En el caso de inversión a interés variable, lo que nos va a perjudicar es que los tipos de interés puedan bajar, y en el caso de la financiación que puedan subir, y la idea va a ser intentar cubrir esta situación. Ahora, si las operaciones se han cerrado a interés fijo, aunque conocemos cuáles van a ser los pagos o los cobros que vamos a recibir, no hay incertidumbre a este respecto, lo que sí hay es la posibilidad de que comparativamente con el mercado, con la evolución de los tipos a corto plazo, nuestra situación se vea perjudicada. En el caso de la inversión, tener una inversión a tipo fijo, si los tipos de interés variable están subiendo, nos impide beneficiarnos de esa subida, cosa que no habría sucedido si hubiéramos tomado una inversión a interés variable. Y lo contrario con la financiación. Todo endeudamiento a tipo fijo se ve perjudicado ante la bajada de los tipos de interés a corto. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un coste de oportunidad. Si nos recordamos el cuadro resumen que trabajamos inicialmente al ver la exposición al riesgo, en este momento nos vamos a centrar en el después de operaciones abiertas y evidentemente de operaciones que se abrieron a largo plazo. Por lo tanto, hablamos tanto de inversión y de financiación, pero siempre de operaciones a largo plazo. El primer producto que nos permite cubrirnos de este riesgo en operaciones a largo plazo son los contratos swap. Un contrato swap, del inglés permuta, nos ofrece la posibilidad de transformar una operación de inversión o financiación que inicialmente estaba establecida a interés variable por una operación a interés fijo. Se trata de alguna manera de que el banco que nos da la cobertura, todos estos son productos OTC, por lo tanto negociados normalmente con una entidad financiera, asume el pago variable, mientras que el cliente transforma su endeudamiento o inversión a interés variable por un endeudamiento o inversión a interés fijo. En el caso de financiación, el banco asumiría el pago variable y la empresa convertiría su financiación a interés fijo. Normalmente a vencimiento, en cada uno de los vencimientos o momentos de pago de intereses, se establece una liquidación por diferencias. En lugar de que el banco pague el variable y el cliente pague el fijo, lo que se hace es ver cómo es una y otra parte y se liquida diferencias. En el caso de que el interés fijo que ha de pagar el cliente sea superior al variable del banco, la liquidación sería en contra del cliente, que debería abonar la diferencia al banco, y viceversa. Así, por ejemplo, si tuviéramos un swap al 3,94% para cubrir una financiación a 10 años, supuestos los próximos vencimientos que el mercado al contado, el Euribor, cotizara al 2,15, 2,50, 4 o 5%, la liquidación al final de cada uno de esos vencimientos sería, en los dos primeros casos, a pagar la empresa, porque la tasa de interés fija acordada en el swap es superior a la que en el mercado para el Euribor ha resultado, mientras que en los dos últimos casos, como la tasa de interés del mercado supera el 3,94 acordado fijo, sería el banco el que tendría que realizar el pago de la diferencia, que saldría a favor del cliente. Si en lugar de una financiación tuviéramos una inversión, el pago de las diferencias evidentemente en cuantía serían las mismas, pero en signo contrario. Los derivados, los contratos swap se valoran teniendo en cuenta la curva de tipos de interés, y el tipo de interés fijo que se establece para un swap es aquel que iguala el valor actual de los futuros pagos o cobros a los que se producirían teniendo en cuenta los tipos de interés implícitos de esa curva de tipos. De manera que inicialmente ese tipo de interés fijo
muestra un equilibrio con la situación del mercado en el momento de su contratación. Más adelante, dependiendo de la evolución que tenga pues bueno, el contrato nos dará una situación más o menos favorable que la que haya en cada situación posterior. Así como los contratos swap son contratos que podríamos llamar cadenas de contratos FRAs porque nos obligan, hay liquidación positiva o negativa, puede haber una liquidación en nuestra contra, los contratos CAPS son contratos que nos permiten también la cobertura de operaciones de riesgo a largo plazo con varios focos de riesgo, con focos que vencen cada cierto tiempo, pero en este caso nos dan la posibilidad de cubrirnos ante una evolución desfavorable, pero no nos obligan. Por lo tanto, serían perfil muy semejante al de las opciones call que hemos manejado. La diferencia es que en este caso tendríamos una cadena de opciones call. Habría que pagar una prima que sería pues, el valor actualizado de las primas de toda esa cadena de opciones call, y la liquidación siempre va a ser a favor del cliente porque por el pago de esa prima se ha evitado tener que hacer liquidaciones en su contra. Los plazos más comunes suelen ser pues, 2, 3, 5 años de cobertura. El contrato floor es semejante al contrato CAP en cuanto a las características. Son contratos que me dan derechos pero no me dan obligaciones, me exigen el pago de una prima y el perfil de riesgo en este caso es de una opción put. En el primer caso lo que estamos es fijando una tasa de interés para evitar pues subidas, que las subidas nos afecten. En este caso lo que estamos es tratando de fijar una tasa de interés para evitar que las bajadas nos afecten. El perfil de riesgo es semejante a la opción put, por lo tanto se ejercerá siempre que los tipos de interés estén por debajo del tipo de interés de referencia. Liquidan por diferencias, siempre a favor del cliente, y los plazos más comunes normalmente también son 2, 3 y 5 años. El collar es una posición combinada de call, de cap y de floor. La posición combinada tanto para evitar el encarecimiento de una financiación como para evitar pues, que la rentabilidad de una inversión caiga. Lo que pasa que en este caso lo que ponemos es una banda, un tipo de interés máximo y un tipo de interés mínimo que se consigue comprando una opción y vendiendo la otra. O siendo más concretos, tendríamos una posibilidad de floor comprando cap y vendiendo floor, emitiendo floor, o bien una posibilidad de collar comprando floor y vendiendo cap. Estas posiciones son posiciones que nos permiten reducir la prima que deberíamos pagar de solamente comprar la opción gracias a la prima que cobramos de la emisión. Normalmente se suelen ajustar de forma que la prima neta nos salga cero y se habla en todo caso de collar prima cero. Se liquidan también por diferencias y los plazos más comunes normalmente también son 2, 3 y 5 años. En resumen, las operaciones a largo plazo están expuestas al riesgo de interés tanto si se contratan a interés variable como si se contratan a interés fijo. Los mercados OTC dan la posibilidad de cubrir estas operaciones que suelen contar con varios focos de riesgo. Los contratos swap son como cadenas de contratos FRA que permiten fijar el tipo de interés de una operación a tipo variable. Tienen normalmente coste de oportunidad. Los contratos CAP son como cadenas de contratos call que permiten cubrir el riesgo de subidas de los tipos sin tener que asumir el coste de oportunidad que nos exigía asumir el swap. Los contratos floor son cadenas de contratos put que permiten cubrir el riesgo de bajadas de tipos sin tener que asumir nuevamente el coste de oportunidad del contrato swap. Y por último, los collar son combinaciones de cap y floor, uno comprado y otro vendido, que nos permiten también la cobertura de inversiones y financiaciones.